Ludwig Wittgenstein, uno de los mayores representantes de la hermenéutica contemporánea, por sus ya conocidas aportaciones al campo de la filosofía analítica. Su famosa frase, aquello de lo que no es posible hablar se debe guardar silencio, no refiere propiamente a la inexistencia de Dios. Por el contrario, con ella critica todo el fundamento metafísico desde el cual se ha apoyado la idea de Dios a lo largo de toda la historia de la filosofía. Niega toda clase de metafísica, pues en un principio se declara partidario de una fenomenología muy marcada. Con ello también niega la posibilidad de crear un argumento científico comprobable y también razonable desde el cual se sustente la existencia de un ser superior. Con ello también nos afirma que la razón se limita al lenguaje. Por ello, una interpretación de la existencia de un ser trascendental resultaría ilógico. En resumen, Wittgenstein niega una metafísica desde la cual se sostiene la idea de Dios. Por su parte, Juan Estrada, en su famoso artículo Razón y Fe, propone una hermenéutica desde una fe racional, es decir, una correcta interpretación de la revelación de Dios a través de la fe en unión con la razón. Todo ello hasta en la época moderna se tenía que la revelación de Dios solo tenía que ser tratado como un asunto de fe y no racional. Por ello, cita al Papa Benedicto XVI con su famosa frase, no actuar según la razón es ir en contra de la naturaleza de Dios. Con ello se propone una hermenéutica que sea capaz de comprender la revelación de Dios también desde la razón humana y no solo desde un asunto de fe. Y ello a su vez nos permite comprender la correcta unión entre religión y cultura desde la cual se ha manifestado ese hecho religioso. Resulta necesario también entonces discernir los pensamientos y también las orientaciones que se tienen sobre la revelación de Dios, es decir, la manera en cómo Dios se ha comunicado con nosotros. Resulta necesario en esos entonces una hermenéutica desde una fe que sea racional. Wittgenstein propiamente plantea el problema de Dios como un asunto metafísico, del cual no se puede hablar, pero aplicado allá a una filosofía analítica del lenguaje. Entonces, todo este concepto de Dios que hemos tenido a lo largo de toda la historia podría ser resumido simplemente como un concepto con validez o invalidez. Bueno, si lo planteas desde Wittgenstein, Wittgenstein cree que los problemas que se pueden manejar, que se pueden resolver, son los problemas del lenguaje. Es decir, nos debemos atener al lenguaje. Por eso él va a plantear que los límites del lenguaje son los límites del mundo. En ese sentido, el tema de lo divino puede ser asumido como una estructura lingüística. Y es obvio que es una estructura lingüística, porque no puedes explicar ninguna religión, ninguna fe, ninguna creencia sin lenguaje. Debes construir un lenguaje. Tal vez no es un lenguaje racional, tal vez es un lenguaje simbólico únicamente, o tal vez también es un lenguaje simbólico y irracional. Pero el fenómeno religioso puede ser estudiado como fenómeno religioso. Y Wittgenstein lo sabe. Por eso, en su teoría, en el primer Wittgenstein, deja un espacio para lo sagrado. Él le llamó mística, la mística. Deja un espacio para aquella cosa de la cual no se puede estructurar todo, pero que está presente. Entonces, ¿es posible realizar una hermenéutica desde una fe irracional? Yo creo ahí, ya me escapo de Wittgenstein, por supuesto, creo ahí que la fe no es estrictamente racional. Puede tener elementos racionales, pero no es racional en su totalidad. Justo por eso es fe, porque si fuese racional en su totalidad, no sería necesaria la fe, sería suficiente la razón. Pero en el límite de la razón, siempre la razón humana tiene límites, tiene fronteras. Cuando tú llegas a esas fronteras de la razón, necesitas unas estructuras de fe, pero ya no es demostrable. Tienes que aceptarlas, ¿no es cierto? Sea de un lado o de otro, tienes que aceptar. Aceptas unas condiciones que por eso le llamamos fe.
Entonces, ¿se puede construir una fe irracional? Claro que se puede construir una fe irracional. Recordemos entonces que la crítica de Wittgenstein recae netamente en el carácter metafísico desde el cual se sostenía la idea de Dios. Sin embargo, Wittgenstein también es consciente de que el problema de Dios es un problema lingüístico, es decir, tiene una estructura lingüística que puede ser estudiado por la fenomenología porque recae en un hecho religioso, en un fenómeno religioso. En este sentido, en la actualidad, dicha crítica se encontraría vigente. ¿Por qué? Porque puede ser estudiada por la fenomenología, que es una corriente contemporánea una corriente filosófica contemporánea. Por ello, Wittgenstein era consciente de esto, y es por eso que en su Tractatus Lógicos dejará un espacio pertinente para reflexionar este tema, al cual él entenderá como mística. Por su parte, Juan Estrada, la crítica de Juan Estrada sería vigente en la actualidad. En la actualidad es necesario crear procesos racionales desde los cuales se pueda fundamentar la fe y se pueda tener una correcta hermenéutica que encuentre su base en una fe racional, no solamente por el hecho de creer, sino también dar paso a una apertura de la razón humana desde la cual se pueda fundamentar ese hecho religioso.